Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras. Realmente, después de escuchar a nuestras miguelinas, no podemos sino decir que hay esperanza en esa memoria activa, en esa memoria que nos convoca, que nos hace participar, que suma nuestras voces y que ojalá se multiplique más en un país que tanta falta nos hace. Hacer memoria por nuestras víctimas, por aquellas personas desaparecidas, secuestradas, asesinadas, violentadas sexualmente, encarceladas injustamente y que tienen derecho a la justicia. Aquellas personas cuyos cuerpos fueron desaparecidos, silenciados, pero cuyas memorias y cuyas voces somos nosotros quienes nos tenemos que encargar de transmitir, de multiplicar, de hacer escuchar. Y me da gusto que nuestras voces que hacen memoria el día de hoy sean muchas más que aquellas voces que pretenden regar negacionismo, odio, violencia y atropellar la dignidad de nuestros muertos. Este Perú es un país también de nuestros muertos, de nuestras muertas, porque así como Cantuta, tenemos miles de Cantutas, tenemos más de 22,000 peruanos y peruanas desaparecidos, cuyos responsables tienen que responder no solamente por dónde están, sino también que se haga justicia. Y esa justicia tiene nombre, y esa justicia tienen apellidos y tienen memorias, y son las memorias de nuestros familiares. Durante casi 25 años, cada 18 de julio o en una fecha próxima, nosotros hemos realizado romerías en el cementerio El Ángel, porque era la ocasión no solamente de ir a dar cuenta a nuestros familiares de lo poco o lo mucho que hemos hecho durante el año, sino también el espacio para reafirmar el amor que les tenemos. Este año, lamentablemente, en este retroceso que tienen nuestras memorias en nuestro país, hay una disposición para que no se realicen estos actos de memoria, que no solamente nos afecta a nosotros como familiares de Cantuta, sino también a otros familiares de víctimas de feminicidio, que es la forma como nos enteramos que estaban prohibidas de hacer los actos de memoria en el cementerio. Y tenemos que denunciarlo, porque para los familiares que no encontramos justicia, la memoria es una forma de hacer justicia. El que los estemos recordando, el que estemos denunciando estos crímenes es una forma de hacer justicia. Por eso tenemos que denunciar estas decisiones que tiene la beneficencia también para silenciarnos, también para de alguna manera acorralar esa memoria a la cual tenemos derecho. Y el día de hoy, en este memorial, El Ojo que Llora, que es un espacio de memoria para todas y cada una de las víctimas asesinadas por Sendero Luminoso, por el MRTA o por agentes del Estado. En este lugar donde tenemos escrito los nombres, las edades, las historias de nuestros familiares, en este lugar que para muchos de nosotros es un cementerio sin tumba, porque para los familiares de desaparecidos, El Ojo que Llora es el único lugar que quizás tienen para venir a conmemorar a sus víctimas. Por eso hemos querido hacer esta romería el día de hoy aquí en el Memorial El Ojo que Llora, porque es un espacio que también nos congrega a los familiares y es un espacio de encuentro de esas memorias tan diversas de lo que somos como peruanos y peruanas, pero que debemos unirnos e integrarnos para seguir luchando contra el olvido y contra la impunidad. Y en este espacio queremos decirle a nuestros familiares que lamentablemente 30 años después no hemos podido encontrarlos a todos, a todas, que seguimos buscando a nuestros desaparecidos, que esas acciones que se emprendieron en el 2019 fueron suspendidas por la pandemia, que se retomaron hace unos meses en mayo, pero que no ha dado resultados en Cieneguilla, que se encontraron algunos pequeños restos en la búsqueda en diciembre del 2019 en las fosas de Huachipa, pero que cuyos resultados todavía no conocemos. Pero también tenemos que decirles que esos restos que fueron encontrados el 8 de julio del año 93 en Cieneguilla y que fueron llevados a Londres con la esperanza de una identificación a través del ADN, los hemos podido ubicar después de tanto esfuerzo de los familiares
de APRODE, de Redrés y como siempre desde quienes defendemos los derechos humanos. Que en 30 años, en 29, desde que se llevaron estos restos a Londres, el Estado no tuvo ninguna acción, siquiera para preguntar si se hicieron los análisis o no y cuál fue el resultado. Pero que sin embargo, después de encontrar esa información, porque no sabemos qué contienen esas cajas, esa información fue compartida con las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Cancillería, hace unos meses. Y hasta la fecha no conocemos siquiera de un oficio que haya salido preguntando, empezando una gestión que tiene que tener como resultado la respuesta de si se llegó a identificar a nuestros familiares o no. Entonces tenemos que decirle al profesor Hugo Muñoz, a mi hermano, a sus compañeros de la universidad, a sus compañeras de la universidad, que tenemos todavía un Estado ineficiente para atender los derechos de las víctimas y de los familiares, que tenemos un Estado que hay que ir empujando los familiares con las pocas o las muchas fuerzas que nos quedan para obtener esas respuestas. El día de hoy venimos a darles cuenta que no nos hemos olvidado de ustedes, que los seguimos queriendo como cuando los tuvimos entre nosotros con vida, pero que ese amor más bien se ha multiplicado en la presencia de hermanos, hermanas, compañeros, compañeras que hemos ido conociendo a lo largo de todo este tiempo. Y que la presencia de muchos de ustedes, a quienes hemos conocido a lo largo de estos 30 años, así lo reafirma. Que la memoria de 10 peruanos y peruanas, de 10 cantuteños, se convirtió en miles. Y que esos miles se reflejan siempre, como lo hemos hecho hace unos meses, cuando se pretendió regalar indebidamente el indulto a Alberto Fujimori. Y estamos aquí para decir que vamos a seguir comprometidos, aunque no tengamos la fuerza física de nuestros padres que están cada vez más ancianos o enfermos. Nosotros vamos a seguir porque tenemos esperanza en la juventud, en los niños que hacen memoria y que levantan su voz también para reclamar por nuestros seres queridos. Y el día de hoy para nosotros es grato porque siempre es un espacio de encuentro con aquellos amigos a quienes a veces no vemos por una serie de razones. El día de hoy, por ejemplo, la doctora Hilda Vidal, arqueóloga, quien realizó la exhumación en Huachipa, se ha hecho presente. Una profesional sanmarquina quien nos ha acompañado a enterarse por los medios de comunicación y quien realizó todo el trabajo forense de recuperar el cuerpo de mi hermano, como el de otras víctimas de las fosas de Huachipa hace 29 años. Entonces, tenemos que dar gracias porque esas participaciones profesionales, a veces desde el trabajo y a veces desde la voluntad de acercarnos a los familiares, permite que nuestra memoria no se muera, permite que no perdamos la fuerza y que más bien nos integremos y que más bien nos solidaricemos con otros casos lamentablemente que ocurren en los últimos tiempos. Para nosotros realmente, cuando empezamos este largo caminar un 20 de julio del año 92, lo hicimos primero para saber qué fue lo que había pasado con nuestros seres queridos. Y luego pensando que tal vez el caso Cantuta sea ese nunca más para nuestro país, donde violar derechos humanos es una respuesta fácil desde la política. Lamentablemente nunca hemos podido cumplir quizás con ese compromiso a nuestros familiares y hemos seguido enumerando y llorando a nuestras víctimas. Hoy les decimos a nuestros familiares que tenemos más de 200,000 peruanos y peruanas muertos en la pandemia. Muertos porque les falló este sistema económico neoliberal que no atendió el derecho a la salud. Muertos que han dejado huérfanos y huérfanas que quizás no reciban la atención que se debe, como no lo reciben los familiares de las víctimas del conflicto armado interno. Hoy les venimos a contar que en este país se siguen secuestrando y desapareciendo a mujeres, que hay una ola de feminicidio altísima y que tampoco hay una política del Estado para buscarlas inmediatamente, para ubicarlas vivas o para hacer justicia frente a sus asesinos. Hoy venimos a decirle que tenemos un país fracturado, no solamente desde quienes
niegan los crímenes de violaciones a los derechos humanos, sino también fracturado desde esa forma de hacer política que pretende atropellar el derecho a la dignidad que tenemos todos y todas. A quienes están queriendo señalar que nuestros familiares tuvieron algún tipo de vinculación con cualquier movimiento, les decimos que aquí hay sentencias de la Corte Suprema que señalan lo contrario, no una, tenemos hasta 4 sentencias. Y que esas voces que también en los 90 pretendieron sembrar miedo a los familiares, nunca lo lograron. Porque los familiares más bien supimos transformar ese dolor que hasta ahora nos acompaña en la fuerza para hacerle frente también al fujimorismo. Y ese fujimorismo nunca más, que no ha permitido que esa señora Keiko Fujimori, cómplice de los crímenes que se cometieron, sea presidente de nuestro país, lo vamos a seguir enarbolando y lo vamos a seguir señalando como no siquiera como un partido político, como un grupo criminal, violador de derechos humanos, con un grupo que cree que los peruanos y peruanas no tenemos dignidad. Se equivocan, señores, no les tenemos miedo. Llevamos a la cárcel a los asesinos del Grupo Colina, los perseguimos en los 90, fuimos a perseguir a Vladimiro Montesinos a Panamá, fuimos hasta Japón a perseguir a Fujimori y estuvimos en Chile hasta lograr la extradición. Esas voces no nos dan miedo, lo que nos da es vergüenza que en un país no se garantice el derecho de las víctimas a hacer memoria, que no haya capacidad siquiera de la policía de detener a quienes libremente difaman, y la difamación es un delito que debe tener cárcel. Y eso es lo que nos da pena, que este sea un país donde los sinvergüenzas y donde aquellos difamadores, terruqueadores, piensan que tienen derecho a venir a pisotear la memoria de las víctimas. Las víctimas son peruanas y peruanas, quizás mucho más dignos que cualquiera de estos que venden su conciencia, porque fueron personas comprometidas, personas de izquierda, militantes, comprometidas con su país, no solo con el internado, donde hemos vivido muchas carencias, donde nos hemos movilizado para recibir una alimentación digna, en la época del Fujishock, donde sembraron el hambre y donde la alimentación era agua de camote, agua de apio que nos daban en el desayuno con camote sancochado, y donde muchos de nosotros empezamos a tener la anemia y empezamos a tener enfermedades producto de esas carencias. Desde esa movilización de los estudiantes por derechos de ser estudiantes a una educación de calidad, no a venderse para que proliferen universidades particulares que enseñen cualquier cosa a cambio de dinero, universidad estatal de calidad, donde no solamente nos formaron como profesionales, sino nos formaron como seres humanos dignos para defender el derecho de nuestro pueblo, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros. Y desde esa movilización estudiantil de nuestros familiares que no tuvieron miedo de levantar la voz para denunciar también lo que ocurría dentro de la universidad o lo que ocurría en el país. Y desde esa movilización que lamentablemente muchos piensan que tiene que ver con el terrorismo. Y por eso es que nos van arrinconando y van arrinconando nuestras memorias, porque tienen miedo a la reacción, porque tienen miedo a que seamos capaces de organizarnos, de articularnos y de seguir saliendo a las calles para defender un país que queremos. 30 años los familiares de Cantuta hemos puesto nuestra vida a disposición de un mejor país y la lucha contra la impunidad, y que haya un Fujimori en la cárcel, el primer expresidente de este país en la cárcel, es producto de la lucha de los familiares. Eso es lo que no perdonan los negacionistas y los fujimoristas. Y vamos a seguir señalando que el principal responsable de la muerte de los estudiantes de Cantuta, de los de Barrios Altos, de los campesinos del Santa, de los desaparecidos de la Universidad del Callao, de las estudiantes y maestros de la Universidad del Centro, de los dirigentes sindicales, fue Fujimori Montesinos. Aunque levanten su voz a cambio de unas monedas, esa es la historia que se ha escrito con la sangre de nuestros familiares. Esa es la historia que nosotros en las calles hemos ayudado a descubrir, y por eso nos tienen odio. Pero ese odio nosotros lo transformamos en lucha y en compromiso, porque vamos a seguir movilizándonos para que ese fujimorismo desaparezca como una opción política en nuestro país, para que esa derecha que piensa que es más importante un dictador y declara duelo frente a las víctimas, también aprenda a hacer memoria. Y si no lo saben,
para que al menos sepan de nuestra voz, que tiene que seguir multiplicándose, que aquí hay familiares, y si hay familiares de víctimas, es porque existieron asesinos que decidieron acabar con la vida de nuestros familiares. Nuestros familiares nunca tuvieron una investigación penal, judicial. Nuestros familiares nunca tuvieron un juicio que los declarara culpables como sí lo tienen esos fujimoristas. Nuestros familiares fueron asesinados cobardemente por este grupo Escuadrón de la Muerte, el Grupo Colina, creado para acabar con quienes se oponían al régimen de Fujimori. Esa es la verdad, eso está escrito en las sentencias y esa es parte de la historia que nosotros defendemos. 30 años después, a Hugo Muñoz, a Luis Enrique, a Armando, a Robert, a Marcelino, a Heráclides Pablo Mesa, a Juan Mariños Figueroa, a Bertila Lozano, a Dorita Ollague Fierro, les decimos que la memoria de ustedes no solamente es la voz que nosotros levantamos, que esos actos de solidaridad que ustedes supieron sembrar en la Cantuta y que no olvidamos, haciendo actividades profundos para cualquier compañero cuando caía enfermo. Que ese cariño que ustedes le tuvieron al país para ser maestros en las condiciones donde ser cantuteño y ser maestro era ser terrorista, nosotros lo vamos a seguir defendiendo. Porque esa dignidad también la hemos heredado de ustedes y esa es la enseñanza que nosotros seguiremos defendiendo. 30 años después, la Cantuta no se olvida. La Cantuta sigue en la memoria de todos y cada uno de nosotros, porque nos siguen faltando nuestros hermanos desaparecidos, porque tenemos que seguir luchando hasta encontrarlos y para que aquellos que defienden a los asesinos se den cuenta que no van a poder silenciarnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.